luego nos agarramos como de ideas o de lo que somos o queremos o nuestras cosas y nuestras etiquetas y nuestro currículum y nuestras palabras favoritas y cuando nos agarramos de algo, perdemos la riqueza de la vida. Me encantó porque ayer me di cuenta, entendí, porque la riqueza la ves cuando sueltas, entonces aparece la riqueza, no porque busques dónde está la riqueza de la vida. Pues les doy la bienvenida a todos los que están con nosotros. Yo soy Maite Valverde de Loyola y el día de hoy vamos a hablar de mindfulness. Mucha gente me ha preguntado qué es mindfulness, también de la meditación. La gente quiere saber de las bases de la meditación. Vamos a compartir, ahorita les presento a estos invitados que son tipazos todos. Entonces vamos a compartir por qué meditamos, qué beneficios nosotros encontramos o también hemos leído que trae la meditación. Vamos a hablar de inteligencias que se pueden despertar con la meditación y también de cómo puede beneficiar la salud, a lo mejor salud física, salud emocional, salud mental. Entonces estoy súper contenta de hacer esta transmisión y les voy a presentar a estos invitados. Primero que nada, ellos son personas con las que he compartido cursos y retiros de meditación. Entonces, todos son meditadores desde hace años y me da muchísimo gusto y creo que hemos tenido pues convivencias muy bonitas en retiros y me encantará saber qué es lo que cada uno puede ir contribuyendo en esta conversación. Acuérdense que pueden hacer preguntas para que también las podamos responder. Y les voy a presentar, entonces, está Sara con nosotros. Bienvenida, Sara. Hola Maite, gracias. Gracias por invitarme. Sara es artista plástica, a mí me encanta su arte, chequenla en Instagram, Sara Arenas. Es artista plástica y lleva pues como 6 años meditando más o menos. Les presento a Juan Pablo Esquivel. Bienvenido, Juan Pablo. Hola Maite, buenas noches, muchísimas gracias. Bienvenido. Juan Pablo lleva 6 años meditando más o menos, es ingeniero mecánico y administrador. Ale Ortiz Medrano, bienvenida. Hola, gracias Maite. Ale es bióloga, es divulgadora de la ciencia y tiene un podcast de ciencia que se llama Mandarax. Y un libro que se llama, ¿cómo se llama el libro? Se llama El libro de las investigaciones medianamente serias. Ajá, exacto, por si lo quieren buscar. Y Gerardo Herrera es ingeniero, teatrero, fotógrafo, lleva como 10 años meditando también de manera dedicada. Bienvenido, Gerardo. Gracias, Maite. Gracias por la invitación. Bienvenidos. Y todos estos invitados son parte de la formación de maestros de meditación de Yoga Espacio, generación 2019-2020. Entonces, pues, tienen una buena formación. Juan Pablo tiene 2 certificaciones y me queda claro que ustedes tienen una práctica constante y que la llevan como parte de su vida. Entonces, me gustaría empezar compartiendo por qué meditas. Yo puedo empezar. Puedes empezar. Los Ok. demás se pueden poner en mute mientras no hablan si quieren para que no se mezclen sonidos. Adelante, Ale. Pues yo así ya como con dedicación igual. Yo creo que llevo como 6, 7 años y justo en ese momento que empezó como ese periodo de ya más dedicación, estaba pasándola muy mal. Estaba muy triste. Sí, como muy triste y entonces amanecía como con un dolor de pecho, como una angustia, ¿no? Lo que yo llamaba como una angustia así. Y justo fui a Yoga Espacio, que ya había ido desde hace muchos años, pero regresé y empecé como ya a llevar la práctica de forma, pues eso, ¿no? Con dedicación. Y sí empezó a cambiar la manera en la que yo me sentía. O sea, dejé, no así de inmediato, porque pues tampoco es un acto de magia, pero sí Ujú. cada vez me empecé a sentir mejor y con los años, pues esa sensación se mantiene. Es decir, tengo una sensación, no es que ya no me sienta triste, ¿no? De que a veces no me despierta angustiada o ese tipo de cosas, pero las siento como una mayor ligereza en mi vida, ¿no? Y en cómo conduzco mi vida. Y pues eso me encanta. Y por Claro, eso medito. ok. Entonces, o sea, era como un momento de bajón en tu vida.
Sí, o sea, había cortado con un novio, básicamente, y Sí, estaba más muy triste. específico creo que nos Sí, conecta, ¿no? Porque todos hemos pasado por eso. sí, había cortado con un novio y me la estaba pasando muy mal. Sí, estaba como súper triste y me había metido al gimnasio porque pues es que hacer ejercicio te hace sentir bien, pero pues no, o sea, no hubo como mayor cambio. Y mi papá, que fue quien primero me presentó la meditación hace muchísimos años, me vio así muy triste y me dijo, métete a un curso con Kabindu, te lo pago. Y ya, y pues sí, después de un par de meses, o sea, después de un tiempito, tampoco tan largo, pues, empecé a notar ya directamente como el sentirme cada vez mejor. Ok, ok, gracias por compartir esto. ¿Y ahorita por qué sigues meditando? Por eso mismo, te digo que encuentro como esa ligereza en mi vida. También hay como periodos que, por ejemplo, dejo la práctica o he dejado la práctica de manera más constante y se vuelve como muy tangible para mí como mi ecuanimidad tal cual, o sea, como tengo como picos más altos de emociones y como impulsividad hacia esas emociones, que cuando tengo una práctica más constante o cuando acabo de llegar de un retiro que me siento así como wow, justo no, ninguna cosa me pega tan fuerte como si no estuviera meditando. Y Sí, eso como que me da más, pues, no es que esté como apagada en la vida, sino al contrario, ninguna cosa me pega tan fuerte y por lo tanto puedo ver las cosas como con mayor amplitud, como con mayor amplitud de respuesta, ¿no? Sin engancharme así al como tengo que reaccionar, tengo que hacer sí, eso. ole. Ay, ahorita que dijiste regresando de un retiro, es que la experiencia regresando de un retiro es impresionante, ¿no? Porque es así como suavecita, pero Ay, es padrísimo. súper, ajá, Sí. ok. ¿Quién más? ¿Quién quiere compartir por qué meditas? Juan Pablo y luego Sara. Bueno, yo me acerqué a la meditación hace 6 años más o menos, porque en la situación que estábamos, mi chica y yo, ella empezó a tener demasiado estrés laboral y un día le detonó un ataque de pánico que le duró pues un ataque de ansiedad de una semana más o menos. Terminamos yendo al psiquiatra y una amiga de ella nos recomendó a Cabindo y sus clases y pues me invitó a mí, yo fui y comencé a meditar con ellos y lo que me atrapó realmente fue el sustento científico que tenía toda la meditación mindfulness y cómo Cabindo nos lo explicaba y empezaba a hablar de amígdala, neocórtex y bueno, eso a mí fue lo que me atrapó y posteriormente conforme avanzó el tiempo, los ataques de pánico de mi chica pues no nada más disminuyeron, sino cuando regresaban, es decir, cuando ella tenía un rush de ansiedad, podía controlarlos a través del mindfulness. Controlarlos, es decir, aceptarlos más bien, básicamente, y eso era para ella lo único que necesitaba y en cuestión de segundos se diluían los ataques de ansiedad. Y eso, pues para mí fue una prueba muy confiable de que la meditación funcionaba y posteriormente empecé a notar cambios como los que menciona Ale. La verdad es que te sientes demasiado ligero y es como todo más sencillo, es más fluido y es una ecuanimidad que se aflora. Y aparte de la manera de aplicar la meditación tipo mindfulness, pues no es únicamente meditando, lo puedes llevar a cualquier área de tu vida y trae resultados muy fácilmente, todo es más ligero, como lo comenta Ale, y la verdad es que a partir de ahí fue que ya no me detuve en esto y comencé a investigar, a leer y a ir a retiros, busqué una certificación y bueno, ahora estoy en mi segunda certificación y pues es por eso que me gusta meditar y me gusta compartirlo, ¿no? Hasta este punto. Sí, qué bueno que dices lo de los ataques de pánico porque son súper comunes, o sea, hay muchísima gente que vive y sufre ataques de ansiedad o ataques de pánico. Y, y también ya mencionaron a Cabindo y no dije a Cabindo, pero bueno, el Cabindo es maestro de todos nosotros y hemos seguido su guía y sus enseñanzas que son fascinantes. Yo digo que yo no sé si me hubiera clavado en la meditación si no hubiera sido porque caí con Cabindo, por la forma en la que Cabindo lo enseña y lo explica tan objetiva, tan fácil y también tan
bien sustentada, ¿no? Y tan fascinante, tiene una pedagogía muy padre al enseñar Cabindo. Y te quería preguntar, que dijiste, ¿tienes ese tipo de resultados más fácil? ¿Cómo qué tipo de resultados? Bueno, la verdad es que, o sea, la ecuanimidad te permite moverte con ligereza a través del trabajo, por ejemplo, de las relaciones complicadas, de situaciones difíciles, de crisis de estrés, de ansiedad, de muchas situaciones que normalmente notaríamos complicadas. La verdad es que uno puede aceptar más rápidamente y tomar decisiones más creativas en el momento. En lo particular, para mí, por ejemplo, un gran cambio fue mi relación con el trabajo. Mi relación con el trabajo al principio, o más bien antes de la meditación, era un poco muy separada de mi vida privada y era un poco únicamente ir a hacer lo que me tocaba y recibir mi dinero y ya, ¿no? Después tenía mi vida. A través de la meditación fui volviendo más empático con la gente y noté que en el trabajo lo podía llevar de esa manera, y llevar esa empatía al trabajo me hizo que mi trabajo resultara el mismo, pero de una manera maravillosa, y se me hace súper bonito trabajar y es bien padre encontrar las conexiones humanas en todos lados. Y a esos son a los resultados más o menos a los que me refería, y son súper tangibles y no sé. Sí, sí, sí. Y a mí me gustaría que nos compartieras como, porque, bueno, ustedes leen muchísimo, pero como qué estudios te sorprendieron que dijiste, wow, o sea, encima hay esos estudios científicos, yo quiero, ¿no? O sea, Bueno, porque eso también. Ujú. hubo un momento donde no encontraba una certificación para ser maestro de mindfulness y tuve la oportunidad de tomar un curso con Cabindo que se llama Budismo para la Vida. En este curso, Cabindo nos pidió en algún momento lograr una meta de 15 días que pareciera inalcanzable. Y bueno, en ese momento estaba tan empapado en mindfulness que mi idea era que todos en la compañía en la que trabajo tuvieran acceso a mindfulness, ¿no? Pues rápidamente me puse a investigar y noté que en Google hay un ingeniero que se llama Chad Meng Tung, que él da un curso de mindfulness a todos los ingenieros de Google. Entonces todos los ingenieros de Google toman mindfulness. Es como básico en sus cursos, y eso me sorprendió en principio. Y continuando mis investigaciones, descubrí que la Universidad de Harvard tiene una gran escuela de mindfulness sin meditación, y los estudios que realiza Ellen Langer en Harvard son impresionantes. Son todos a partir de la percepción, son todos a partir del mindset que uno puede tener y alcanzar y consolidar a través de la meditación mindfulness, únicamente que ella invita a la gente a que lo realice a través de predisposición mental, es decir, tener un mindset para hacer una cosa. Por ejemplo, un estudio rápido de los que ella comenta, bueno, de los que ella realizó, es cómo a un grupo de mucamas en un hotel le indica al grupo experimental que se imaginen como si su trabajo fuera como si estuvieran yendo al gimnasio, ¿no? Entonces, como si estuvieran haciendo ejercicio. Y eso, a diferencia del otro grupo de control, que es el otro grupo estándar, a las 2 semanas empiezan a notar cambios impresionantes en su calidad física, ¿no? Su presión sanguínea, sus niveles de azúcar, etcétera, y todo eso como que empieza a encajar en estas predisposiciones que el mindfulness te puede ayudar a alcanzar. Esos son algunos de los estudios que más me sorprendieron en ese momento, y bueno, después conocí a John Kabat-Zinn y demás, y bueno, pues hay muchísima literatura y estudios hasta de cómo resolver problemas técnicos dentro de la industria automotriz a través del mindfulness mejora la resiliencia en los ingenieros, por ejemplo. Vale, qué padre. Muy bien. Gracias, Juan Pablo. Ahorita vamos a De nada. seguir. Sara. Yo empiezo pues por el yoga. Mi primer contacto es con yoga y cuando era Savasana, pues yo creo que fueron unos maestros maravillosos porque nos llevaban a unas relajaciones y a unas, pues sí, nos hacían una meditación pequeña al final de todo las asanas y todo eso. Entonces me quedé muy, eso fue hace mucho, era yo muy joven. Y entonces yo entré al centro budista primero y también ahí es muy padre, hay una forma con mucho ritual y mucho más tradicional,
pero finalmente pues no estaba como tan a gusto y entonces fue cuando conozco a Kavindu y también me encanta su forma de explicar, que tiene la parte científica y es muy claro siempre al explicar. Empecé a hacer retiros con él y bueno, pues ahí es donde inicia todo. Y ahorita estoy haciendo un voluntariado con niños para darles información acerca de dependencia a drogas. Y entonces por ahí yo le comenté si podíamos, como me pudiera ayudar para empezar a darles herramientas a los niños de mindfulness pues para prevenir adicciones. Y entonces me dijo, bueno, empieza aquí y ve con adultos primero y después porque pues los niños son más delicados y con el tiempo irás profundizando hacia eso. Entonces, pues por eso estoy en esta certificación, encantada, y en esta formación. Y bueno, pues así es como inicia todo esto, ¿no? ¿Cómo te ha servido mindfulness para el arte? O sea, tú eres artista plástica y ¿ha tenido algún impacto? Ah, sí, muchísimo. Haz de cuenta que yo, el proceso que hacía es, bueno, pues primero recolectas información y cuál va a ser la idea que quieres transmitir. Entonces son como varias etapas. Al principio era recolectar, seguir autores, escribir, y después te llenas como de mucha información. Luego viene en el que constantemente estás meditando y después hay como un periodo como de incubación donde se decantan todas estas investigaciones, que seguía yo autores guía y dibujaba, bocetaba. Entonces se de cuenta que me llenaba como de información. Hacía un proceso que te propone Julia Cameron y, Mm. y entonces también escribía y bueno, haces todos estos pasos meditando también y después dejas en paz todo este proceso, todo lo que te ha alimentado y se decanta toda esta información y después es un punto en el que se llama iluminación, bueno, así es, ajá, es cuando es el insight así de ya entendí, como si todo se hubieran hecho ahí conexiones de redes neuronales y viene la idea, ¿no? Entonces, pues es cuando ya te pones a trabajar, es otro periodo que se llama verificación, y entonces ahora sí es chamba, o sea, meterte ya a materiales, a bajar todas esas ideas y todo, ya hacer todo, a procesar toda tu obra. Y sucede en momentos que es tanta la exigencia y el juicio, porque bueno, de alguna forma tú te estás exponiendo con tu obra, ¿no? Tu interior. Entonces, te viene como algún bloqueo o algún bajón, porque es mucha exigencia, el tiempo te come, las entregas te las piden, entonces es muy cansado. Y pues yo ahí me metí a meditar muchísimo, o sea, dejaba todo y meditaba, ¿no? Y volvía o sea, es como un proceso de vaciar la mente, pues para que ahora vengan nuevas ideas. Entonces, fue una herramienta que usé muchísimo, hace 2 años que expuse, y me ayudó muchísimo, muchísimo. Sí, pero y una buena exposición, ¿eh? Y cuadros gigantes y padrísima. ¿Cuántas obras expusiste? Fueron 50 obras y fueron 3 años Bien. de trabajo, de investigación y todo esto que te cuento. Aparte, como está involucrado de verdad un proceso personal interno, la meditación me ayudaba mucho porque sí había momentos, en ese periodo mi mamá muere, entonces me mueve todo y la meditación siempre fue un sostén muy importante. Sí. Y me iba a retiros. En ese momento no estaba especial, hacía cursos de pronto con Kavindu y me iba a retiros y volvía como muy fresca y muy libre Sí. para volver a retomar el trabajo, ¿no? Meditabas con la tabla de surf. Ah, Es que también, Sara ¿te tiene una acuerdas? tabla de surf que estaba pintando, Sí. que parece como un altar. Como el altar, sí, es que ya no cabía, mi estudio es un poco caótico y bueno, ese era mi rinconcito, sí estuvo muy chistoso. Ok, gracias, Sara. No, ¿de qué? Gerardo, ¿tú por qué meditas? Bueno, yo también me acerqué a la meditación en una etapa de conflicto en mi vida. Eh, no estaba a gusto con mi carrera. Siempre no estuve a gusto con lo que estudié. Soy ingeniero. Eh,
y al mismo tiempo también tuve un rompimiento de pareja hace 10 años más o menos. Entonces me llevó a un conflicto muy fuerte de qué hacer en la vida, ¿no? Y eso me llevó a acercarme a la meditación como más en serio, porque ya la había abordado hace años atrás todavía, pero no, tal vez no la había entendido. No la había entendido y en ese momento, cuando me acerqué de nuevo, me di cuenta realmente el poder que tiene la meditación. Me ayudó muchísimo a salir de repetirme en que no me gustaba mi carrera, no me gustaba mi carrera, no me gustaba. Y bueno, hoy en día me gusta, pero también me abrí puertas, caminos en otras áreas de la vida que siempre quise explorar, como fue el teatro, que ya lo había explorado antes, y hice algo de cine también, y después me metí a la fotografía, que también me apasiona la fotografía, ¿no? Y hoy en día, ¿por qué medito hoy en día todavía? Y ahora con más fuerza. Precisamente porque noto, para mí es palpable el beneficio que aporta la meditación en cuanto a la ecuanimidad, en cuanto al equilibrio emocional y sobre todo las relaciones que puedo tener con otras personas en las cuales desde que yo me empiezo a conocer mejor, tengo la posibilidad de conocer y entender a otras personas. Vamos, mejora la empatía, la compasión hacia otras personas y sobre todo yo me doy cuenta de mis patrones mentales. Empiezo a tener un poquito más conciencia de mis pensamientos y de lo que yo soy, ¿no? De cómo me muevo en la vida. Ya no me muevo de forma automática por la vida. Es lo que yo siento. Y por eso es que no lo dejo y sigo meditando. Y ya no te mueves de forma automática y ahora ¿cómo te mueves? O sea, ¿qué te mueve en la vida? Pues precisamente es la conciencia. La conciencia que te permite, que es atención plena, que te permite estar atento a tus apegos, a tus aversiones, a tus creencias, a tus ideas, a tus juicios. Cuando me descubro en un juicio, simplemente el hecho de estar atento a ese juicio hace que el juicio pierda fuerza. Y este estar atento a mis creencias, a mis juicios y a todos estos patrones mentales, hace que poco a poco se vayan diluyendo, pero al mismo tiempo, al ser consciente de ellos, me empiezo a conocer, porque sin verlos, pues simplemente no me doy cuenta de lo que soy, de esos patrones mentales, que a final de cuentas se generan en mi mente. Ole, qué padre. Ahorita estoy pensando en un curso bueno, yo estaba ayer en un curso con Kabindu, creo que Sara también estabas tú, en el que hablaba de que luego nos agarramos como de ideas o de lo que somos o queremos o nuestras cosas y nuestras etiquetas y nuestro currículum y nuestras palabras favoritas y todo lo que nos agarramos, ¿no? Y cuando nos agarramos de algo, perdemos la riqueza de la vida. Sí. Como me encantó porque ayer me di cuenta, entendí porque la riqueza la ves cuando sueltas, entonces aparece la riqueza, no porque busques dónde está la riqueza de la vida, ¿no? Así es, sí, lo que comentábamos es que precisamente yo puedo estar apegado a algo y pensar que desde ese apego yo puedo o tengo la posibilidad de ver otras opciones. Pero es un engaño más de la mente porque mientras yo esté apegado a algo, estoy dedicando toda mi energía a ello. Y entonces no me permite voltear a ver a otro lado. Porque eso a lo que estoy apegado es lo que yo digo que es para mí. Si estoy apegado a ello es porque para mí tiene algo que me gusta, que para mí es importante, que para mí me beneficia, según yo. Y al estar apegado a eso, significa que todo lo demás a lo que no estoy apegado no me beneficia, o es X, no me importa, no es importante, etc. De ahí que es bien difícil que yo voltee a ver lo demás, porque ya de entrada, al momento que elegí algo, ya estoy descartando lo demás. Solo hasta que suelto esto,
entonces es que puedo ver todo lo demás, todas las posibilidades que hay, ¿no? Ya me acordé que tú también estabas en el curso de ayer y que decía, Gabino, en vez de quedarnos con 15 cosas que nos gustan, hay 1,000,000, porque soltaste. Así es. Es un poco lo que dices. Oigan, si pudiéramos, gracias Gerardo, Sí. si pudiéramos explicar qué es mindfulness, o sea, cómo alguien practique mindfulness, ¿qué dirían? O sea, ¿cómo es la experiencia de estar meditando? Más que O la cómo hacerlo, definición. ¿no? Ujú. Bueno, puede ser la definición, que es muy básica, ¿no? Pero sí, cómo practicarlo. Bueno, Ujú. perdón, me voy a adelantar, hay dos tipos de práctica. Una que es la práctica formal y otra que es la práctica informal. La formal es cuando nos sentamos, hacemos un espacio en nuestro día a día y nos sentamos a meditar. Ajá. Y la práctica informal es la que hacemos en el día a día, en el transcurso del día. Y se puede hacer desde meditar comiendo, con conciencia plena de que estoy comiendo, conciencia plena de que estoy caminando, conciencia plena de que me estoy bañando. Y bueno, eso se puede ampliar a muchos aspectos del día a día, ¿no? Y perdónale, ahí a lo mejor ya puedes ahondar más. No, no te preocupes. Este, pues para mí creo que algo, o sea, yo al principio cuando comencé a meditar y así, justo pensaba como, es que cómo será la experiencia de quienes ya llevan 5 años, o de quienes llevan 20, de quienes llevan 30, y como que esa idea pues entre que me angustiaba y la perseguía y así. Y creo que cada vez entiendo más, digo, supongo que debe ser una experiencia, también es como una cosa personal y efectivamente después de 20 años debe ser diferente que a los 10 y así. Pero a mí, como me ha sucedido, es que cada vez entiendo más que sentarse a meditar, que la práctica formal es como dejar ser, nada más, ¿no? O sea, y como soltar. Es decir, que como que algo que he notado, ¿no? De cambio en mí, es que antes, por ejemplo, cuando estaba meditando, había mucho regaño a mí misma, por ejemplo, o mucho querer que fuera de una forma, o sea, como estos pensamientos de cómo será Gabino, ¿no? Que lleva 35 años, en fin. Y ahorita no es que de repente no existan como pensamientos o regañitos o cosas así, pero me es mucho más fácil soltar, ¿no? O sea, como justo nada más dejar pasar. Y así con un montón de otras cosas, o sea, como un ruido, hay cosas más difíciles, como el otro día que había un mosquito y pues nada más no pude soltar, no querer que estuviera el mosquito. Pero en general, para mí la experiencia es un aprender, como un practicar qué se siente así tal cual, o sea, cómo lo sientes experiencialmente, el permitir que las cosas pasen y sin que yo haga nada, ¿no? Como soltando y soltando querer hacer algo. Así es como yo lo siento y eso, ¿no? Como lo que podría decir de yo hace 7 años ahorita, lo que ha pasado en mí es que sé soltar más fácil. Sí, yo tuve sí, Juan Pablo. Bueno, nada más quería agregar un poquito más. Me gusta mucho esta frase que dice, meditamos para no meditar. A final de cuentas, el mindfulness fuera del banquillo o del banquito tiene pues, repercusiones directamente en tu vida. Y para mí es una manera distinta de poner atención a la vida, ¿no? Y cómo observarla y cómo relacionarte con ella. Como dice Sam Harris, la calidad de tus experiencias determinan tu calidad de vida y eso es detonado por la atención que tú le dedicas a las experiencias de tu vida. Entonces, mindfulness básicamente es una manera de poner atención a las cosas, a la vida, a las experiencias y en la meditación al presente, ¿no? Al aquí y ahora, o depende de lo que sea con lo que estés meditando, pero al final de cuentas es una distinta perspectiva a través de la atención hacia las experiencias, la cual determina en realidad la calidad de cada una de las experiencias, depende de qué tanta atención plena puedas entregarle, ¿no? En ese momento. Sí, fíjate que yo de repente, para explicarle a la gente, como
meditar, les digo, es que hazte cuenta que si la persona usa lentes, le digo, quítate los lentes y así estás, ¿no? Y cuando meditas es como que te pones los lentes y entonces ya se ve más y mejor. Y yo cuando empecé a meditar, yo creo que llevaba como unos 3 meses más o menos meditando, porque me clavé, o sea, empecé y me clavé. Y hubo una meditación, me acuerdo perfecto dónde estaba, que empecé a sentir un miedo, pero un miedo así, pavor. Estaba en un curso con Cabindo. Y entonces me sentí como una barquita en una tormenta, así, pero la tormenta y el miedo de quiero salir corriendo y qué voy a hacer. No sé ni de qué era el miedo, pero bueno. Y algo me hizo como anclarme, o sea, como quedarme en la barquita o en mi cuerpo y sentir el miedo. Cuando atravesé el miedo y que solito se fue, de repente desapareció, dije, órale, o sea, ya entendí lo que es estar con el miedo y se va. Y mi sensación era de fortaleza interna, o sea, como que no podía creer lo que había atravesado y al mismo tiempo, pues qué valioso y qué simple también es atravesar algo. Decía un maestro en la maestría que le tenemos miedo a las sensaciones, que lo único que nos da miedo en la vida son sensaciones, o sea, sentir, no queremos sentir feo o desagradable al final, o sea, si no te atreves a acercarte a un grupo de personas o a hacer algo es solo una sensación. Entonces, a mí lo que me encanta de mindfulness es que estás descubriendo la capacidad de poder estar con cualquier sensación, por más temerosa que parezca. O sea, con la sensación de me estoy quedando sin aire de un ataque de ansiedad, hazte cuenta. Y notando los pensamientos catastróficos. Y entonces ver cómo todo eso, pues solo, como decía Gerardo, son patrones, como esa capacidad de observación. Te da pues sí, como esta fortaleza de vida, pero no de que soy fuerte, sino de que cuentas contigo en la vida, cuentas contigo para afrontar cualquier situación. Todo lo que han dicho y aparte de verdad es de notarse cómo tus relaciones mejoran. O sea, porque estás más dispuesto a escuchar, ¿no? No, muchas veces estamos así en la reactividad de ya no lo escuchas para ver qué le vas a responder a la persona si están teniendo un conflicto o los hijos, que tú estás muy saturada, lo que sea. Entonces, eso es lo que yo he notado también mucho, porque es todo lo que han dicho, o sea, esa sensación de ligereza cuando te levantas del cojín, bueno, cuando es la práctica formal, es una maravilla porque es así, como tú dices, órale, le entro, ¿no? A la vida. Pero bueno, en la cuestión de las relaciones, ¿cómo ahora, de verdad, o sea, tu tolerancia crece, estás más dispuesto a escuchar, porque no vives en la reactividad de responder? Algo pasa que tú estás muy asentado, escuchas de verdad a la persona y eso pues lógico mejora todas tus relaciones. Es muy lindo, ¿no? Esa parte cuando tú te acuerdas de lo que te contaron, entonces tú puedes continuar esa plática o a veces dices, ¿qué me dijo? Y tal, ¿no? Ahora estás muy consciente, te conectas con las personas. Eso es algo muy lindo, a mí me gusta mucho. Uh-huh. De acuerdo. Oigan, y me gustaría preguntar a ustedes qué saben de cómo contribuye a despertar inteligencias la meditación. A lo mejor los estudiosos de los estudios, de tantas lecturas. Gerardo. Parte es como decía Ale, cuando meditas es dejar de hacer. Cuando dejas de hacer, dejas a un lado, repito, los patrones habituales de pensamiento y entonces eso nos permite que surjan algo que ya está ahí. Cosas que todos tenemos y que precisamente porque tenemos nuestra mente trabajando a 1000 casi todo el tiempo, no permitimos que surjan esas inteligencias, ¿no? Una de ellas es la claridad. Todos tenemos claridad, tenemos capacidad de ser claros, de tener una claridad. Y la calma, por ejemplo, no sé. Y todas estas inteligencias pueden surgir cuando podemos estar meditando, sin meditar, como dice Ale, ¿no? De alguna manera. A lo mejor ahorita puede parecer medio abstracta esa explicación, ¿no? Para
para quien empieza a meditar o quien tiene poquito tiempo, puede parecer abstracto, pero se trata simplemente de que al momento que vemos las cosas tal como son, que es otra forma de ver la meditación también, es ver las cosas tal como son, sin que nosotros pongamos nuestra opinión, nuestra creencia, lo que pensamos, nuestros juicios, entonces aparece lo que es. Y lo que es también es la claridad, por ejemplo. Bueno, no sé si por ahí va tu pregunta, Ok. Mike. Sí, no, está bien, también, sí. ¿Alguien más? ¿Algo, Juan Pablo? Bueno, a mí algo que sí creo que he notado mucho en mí es que el hecho de poder trabajar de esta manera, como Gerardo lo comenta, con tus propios juicios, creencias, ideas, y abrirte un poquito más a observar las cosas sin esas predisposiciones, te permite ser bastante creativo. En mi caso, me permite ser bastante creativo en la toma de soluciones, en mi caso, ingenieriles y de diseños creativos alrededor de partes plásticas o metálicas, en mi caso, y es muy fluido, muy sencillo. No me detengo pues a mis juicios de, pues yo nunca he tenido una patente, por ejemplo, ¿no? Y eso, pues me podría frenar en mi proceso creativo, ¿no? En cambio, cuando uno lo aborda desde la atención plena, pues únicamente tiene que contactar con los materiales, con los contextos, de una manera menos juiciosa y te permite moverte con gran facilidad. Y otra inteligencia, pues es la que todos hemos mencionado, que es la inteligencia social, que te permite comprender la vida de una manera más compasiva, desde el punto de vista que todos estamos condicionados por nuestro pasado, todos tendemos a la reactividad naturalmente por un mecanismo de defensa del propio cuerpo humano y el poder reconocer esos aspectos en momentos de crisis o de estrés te permite relacionarte con las personas de una manera muy sencilla, muy abierta. Como comenta Sara, te permite escuchar, te permite esperarte para responder, te permite tomarte el tiempo para no ser reactivo y te permite reconocer lo que comento y que me parece muy fuerte, que es reconocer este condicionamiento natural del ser humano, lo cual te ayuda a un poquito diluir tus propios juicios sobre las otras personas y te permite relacionarte desde una apertura y no desde esa persona me cae mal o esa persona es medio cerrada, por así decirlo, no sé. Esas dos inteligencias son las que yo reconozco así rápidamente, la creatividad y la inteligencia social. Súper, sí, padrísimo. Si Ale. yo puedo, sí, es que esto último que dijo Juan Pablo, de cómo te permite como no dejar la reactividad, ¿no? Como el impulso que tienes habitual a cómo habías reaccionado durante pues, años. Efectivamente, me permite como relacionarte mejor con otras personas, pero para mí también ha sido como súper enriquecedor cómo me relaciono conmigo misma. O sea, porque eso que dijo Juan Pablo aplica para uno mismo también. O sea, de las, ¿no? De los juicios que te pones, de las reacciones que tienes. O sea, yo noto como un montón como de problemas que tenía, de verdad es porque yo me los creaba solita, ¿no? O sea, como de que me llegó este WhatsApp y lo tengo que contestar en este momento, ¿no? Y entonces al contestarlo en ese momento como un impulso, pues eso hacía que la otra persona no sé qué, o sea, ¿no? Y entonces ya se vuelve así un embrollo. Y como ahora ese impulso ocurre, o sea, hay veces que no ocurre y si ocurre, ocurre como con más delay, ¿no? O sea, como que me ha permitido de verdad pausa en, en la manera, en el patrón que yo tenía de hacer cosas y darme cuenta que ese patrón, pues muchas veces no era la mejor idea. Entonces, como una inteligencia muy hacia, pues sí, hacia las propias decisiones y el propio actuar. Ah, qué padre. Sí, Juan Pablo. Ajá. Yo no más quisiera agregarle un poquito de esto que dijo Ale. Cómo esa reactividad a partir de los patrones aprendidos en el pasado
el poder observarla genera esa misma compasión consigo, con nosotros mismos, ¿no? Y te permite saber que esas respuestas son naturales y no necesariamente te definen y te permiten ya un campo grandísimo de posibilidades para responder ante la vida. Y eso da mucho de lo que dije al principio, que me da como una sensación de ligereza. O sea, como el poder librarme de reaccionar de una manera que está presente incluso todavía, ¿no? Como hay la intención de querer reaccionar, pero saber nada más dejarla pasar, es mucho de lo que da esa sensación de ligereza, como de no tuve que hacerlo, o sea, no había por qué hacerlo, no tuve que hacerlo y estuvo mejor no hacerlo. Y creo que también esto que decías de la inteligencia social, Juan Pablo, porque sí te empiezas a volver más sensible a que la gente te importe, gente que antes a lo mejor a mí no me importaba o si me caía mal era así como elimínenla de mi vida, o sea, simplemente no quiero, me alejo y luego te das cuenta cómo sí te importa la gente, cómo no. Y fíjate que ahorita que decían de cómo nos volvemos más ligeros o más simples, hace como 6 meses me encontré, estaba platicando con un novio que tuve hace como, como 12 años. Yo empecé a meditar hace 10 años y medio más o menos. Yo creo que como 12 o 13 años. Y me contó que una vez, cuando cortamos, yo le di una carta de 8 hojas, súper enojada. Y yo, ¿cómo? Te escribí 8 hojas. Y ya ni me acordaba. Y desde cuando él me dijo, dije, seguro sí. O sea, seguro reclamé todos los detalles del mundo. Y pensé como, ahorita jamás haría eso, pero para nada. Si hago una carta sería de gratitud, ¿no? Y me dio muchísimo gusto darme cuenta de eso, como antes, uf, y ahorita no es que sea la persona más fácil del mundo, pero hay cosas que ya no haría, ¿no? Y también otra cosa que a mí me inspira mucho es que cuando veo a gente que, pues a lo mejor tiene 60 años o más y que son practicantes de meditación, como Kabindu, como Dakini, como Martín Bachelor, que los ves que son ligeros, a mí eso me inspira muchísimo, porque siento que es como que, digo, es que así sí me late llegar a viejita, ¿no? Como que antes sentía que entre más viejo, pues más complicado y más difícil y la vida es más dura y así. Y de entonces verlos a ellos es como, wow, sí hay otra alternativa de envejecer y de cómo vivir la vida. Entonces, me acuerdo que cuando yo empecé a meditar dije, o sea, ¿cómo voy a hacer cuando lleve 10 años meditando? Y sí es muy padre, muy padre. Y otra cosa que quería decir es que por ahí alguien preguntó cómo mindfulness ayuda para la salud. Y tengo una entrevista en mi canal de YouTube y en mi podcast, que es Maite Valverde de Loyola, que se llama ¿Cómo sané de cáncer?, que es a Mari Carmen Campillo, que todos ustedes la conocen. Y con ella hemos compartido retiros de meditación y ella comparte cómo sanó de cáncer después de estar a punto de morir ya en la cama del hospital. Ya pensaba, o sea, ella ya había tirado todas sus cosas porque ya se iba a morir. Y, y ella comparte cómo la meditación le ayudó muchísimo. O sea, ella lo explica, además de otras cosas, alimentación y todo lo que usó en medicina, ¿no? Pero eso quería compartir. Y eh, bueno, yo particularmente me he enfermado, o sea, he estado a punto de asfixiarme en un viaje a la India, justamente, me estaba asfixiando, o sea, no podía respirar, pero tampoco tenía flemas, tenía como coronavirus, hace como 6 años. Bueno, pero el punto es que me estaba asfixiando y yo ya no sé si era como una especie de ataque de ansiedad que tuve o si tenía una bacteria y no podía respirar, pero gracias a mindfulness yo me curé porque empecé a aceptarlo, a recibirlo y de hecho empecé a hacer una cosa como intuitiva que me salió de escuchar al cuerpo y entonces empecé a hablar y a decir y tosía y tal. Y luego me vino como intuitivamente imaginarme una luz azul, no tengo idea por qué, en el pecho y tal. Y fue como una hora de proceso de estar recibiendo todo eso y permitiéndolo. Y yo solo quería investigar y conocer lo que yo sentía en los pulmones. Y me di cuenta que era muchísima angustia y que tenía mucho miedo porque ya iba a regresar a México como que a la vida real y había problemas en México y tal. Entonces, me encantó porque cuando terminé eso, ¡fum!, se me destapó, o sea, ya podía respirar perfecto. Y me impresionó cómo yo me sané. Fue algo que me enseñó ese viaje, ¿no? Y obviamente la meditación. Sí, de este tema que estás hablando de la salud y también del que hablaste antes de la vejez, hay un estudio que hizo Elizabeth Blackburn
que es una médico que precisamente ganó el premio Nobel por ese estudio en el 2009 y escribió un libro que se llama La solución de los telómeros. Ajá. Es este libro. Y en él Es explica una premio cómo Nobel, ella, ¿no? Además. premio Nobel. Y por ese estudio, precisamente, un estudio que hizo acerca de los telómeros. Los telómeros es una pequeña estructura que está en la colita de los cromosomas. Investigaron y se dieron cuenta que si ese telómero es pequeño, entonces eso afecta en estado de salud de nuestro cuerpo y envejecemos más rápido. Si los telómeros son más largos, envejecemos más lento. Entonces, ella investigó qué es lo que hacía que esos telómeros fueran más cortos o fueran más largos, y de que pudieran hacerse un poquito más largos o un poquito más cortos. Y se dio cuenta que es la forma en que vivimos la vida. La forma en que vivimos la vida, si tenemos mucho estrés, si tenemos muchas preocupaciones, si no hacemos ejercicio, entonces los telómeros se van acortando. Por eso es que las personas que están en esta situación tienden a envejecer más rápido. Las personas que hacen actividades que permiten que los telómeros se alarguen, no se envejecen tan rápido. Ajá. Y una de esas actividades que menciona aquí precisamente es la meditación. Y se han hecho estudios y precisamente la meditación ayuda a que los telómeros se alarguen. Y entonces, por eso es que dice aquí el libro, vivir más joven, más sano y más tiempo. Vale, sí, gracias por decir eso. Creo que también agradecer la alimentación, hay como varias cosas, ¿no? Claro, sí. Dormir. La alimentación tiene que ver, varios aspectos. Sí, qué bueno que lo dices. Cuando la gente decía, es que yo quiero llegar a viejo, o sea, yo antes me infartaba y yo decía, ¿para qué quieres vivir tantos años? Pero si es más joven, más feliz y más tiempo, entonces sí, eso viene incluido si queremos, ¿no? Mindfulness, yo voy a decir como la definición típica de mindfulness es cobrar conciencia del momento presente con aceptación y sin juicio de tu experiencia de cuerpo, emociones y mente. Y tu experiencia de cuerpo, emociones y mente incluye pues todo lo que captamos con los sentidos, ¿no? Sonidos, sensaciones, olores. Y la mente en la meditación, los pensamientos son, o sea, la mente es el sexto sentido. El oído escucha, el ojo ve, la mente piensa. Entonces, cuando escuchas un sonido, el sonido no es personal, es un sonido. Igual, cuando hay un pensamiento, el pensamiento no es tu pensamiento, la verdad, es un pensamiento. Y bueno, ir descubriendo eso es un arte para descubrir toda la vida. Juan Pablo, ajá. Yo nada más agregar que en el campo de la medicina y las investigaciones y los programas de meditación son muy fuertes, por ejemplo, con el dolor crónico, con el estrés, con los niveles de presión sanguínea, etcétera. Hay mucha literatura y aparte muchas escuelas donde se estudia básicamente cómo el dolor crónico pues se disminuye notablemente a través de la meditación y sobre todo por el juego que hay de percepción, ¿no?, hacia la propia salud. Y creo que la ventaja que te da el mindfulness, como por ejemplo en el caso de Mari Carmen, es como esa aceptación que te permite la conciencia plena, te puede ayudar a trabajar o a estar de alguna manera más amablemente con cualquier enfermedad que se presente en tu vida, como el ejemplo que nos comentas tú, Maite, y como las situaciones más extremas como son el cáncer y otros dolores crónicos que pueden hacer insufrible toda una vida, y a través de una apertura y aceptación que te permite la meditación tipo mindfulness, pues cambia tu relación con esas enfermedades y padecimientos. Sí, sí, sí. Ale. Uh-huh. Yo quiero decir también que, o sea, que con la meditación, como ya muchos mencionaron, se va despertando también compasión hacia ti, hacia los demás, ¿no? Por esta parte como de aceptación. También vas viendo como con mayor apertura todo en realidad y entendiendo en esto que decía Gerardo de las cosas tal como son, pues como cada fenómeno, cada
cada cosa que existe, pues no viene de un proceso lineal, ¿no? Sino en realidad es como, está, o sea, existe porque hay un montón de condiciones en el presente y en el pasado que la han traído. Y eso, o sea, el conjunto de todas esas cosas, yo creo que sí te hace mejor persona, en el sentido de te da un entendimiento mucho más amplio de los demás, ¿no? De las situaciones de los demás, de las actitudes de los demás, de lo que te están diciendo, de lo que está sucediendo. Y, y bueno, esta conversación decía, ¿no? ¿Y por qué queremos que medites? Yo sí creo que la meditación mindfulness sí hace mejores personas. Si se acompaña, bueno, con cuestiones ya como más de ética, que pues hay muchos textos de eso también, pues mejor. Pero nada más meditar, o sea, por esta cosa de la compasión, la apertura y ver los fenómenos como un conjunto de muchísimas cosas, te da, te da herramientas pues para actuar en el mundo con mayor inteligencia. Gracias, sí, qué bueno que dices eso. De acuerdo. Sí, yo también siento que como que te vuelves más inteligente. O sea, pero tú te vas dando cuenta, ¿no? Y algo que yo quiero compartir es que yo hace más o menos un poquito más de un año terminé la tesis de maestría en mindfulness, o sea, la maestría fue en mindfulness, y mi tesis fue sobre la disfunción sexual femenina. Me enfoqué en la femenina, pero luego, pues bueno, que también creo que la masculina también le sirve porque en lo que yo iba investigando y estudiando, entonces yo tenía que demostrar el protocolo que yo diseñé, tenía que demostrar por qué iba a funcionar. Entonces era mindfulness y autocompasión y para la disfunción sexual femenina. Eran 3 disfunciones que son las más comunes, que es falta de deseo, satisfacción y función sexual en la mujer. Y lo que más causa disfunción sexual, según estos estudios, es ansiedad por el desempeño. Y decían cómo mindfulness sí puede contribuir, ¿no? Porque pues falta aceptación cuando hay ansiedad por el desempeño. Otra disfunción sexual era poca interocepción, o sea, poca sensibilidad a las sensaciones del cuerpo, a sentir el cuerpo. Y también estrés y juicios negativos sobre uno mismo o juicios negativos sobre sus cuerpos. Y entonces con mindfulness justo trabajas esto, toda la parte de los pensamientos, la parte de sentir el cuerpo y cuando sientes el cuerpo se despierta la inteligencia del cuerpo. Es algo que tú sientes, ¿no? O la sensibilidad en el cuerpo. Entonces, pues también les puede servir para la función sexual. Alguien quiere, y sí, ¿por qué te conviene meditar? ¿Alguien más quiere agregar algo de por qué te conviene meditar? Yo creo que porque te hace más libre. Gerardo. Uh-huh. Sí, bueno, respecto a lo que comentaste y tomando como base la explicación que diste de lo que es mindfulness, que en resumidas cuentas es ver el presente, observar tu cuerpo, observar tus pensamientos sin juicio alguno. Este es el ejercicio, a final de cuentas, de mindfulness, que hay diferentes formas de hacerlo, hay diferentes meditaciones, diferentes ejercicios, pero a final de cuentas van enfocados a esto. Este ejercicio tan simple y a veces tan difícil, sobre todo cuando vas empezando, que por ahí las dificultades cuando vas empezando es de que pues te gana el pensamiento y no puedes estar observando el presente tal como es, etc. Entonces puede ser difícil al principio, pero simplemente es también ver esa dificultad, porque es lo que hay, es lo que hay. Siempre es ver lo que hay, no importa lo que sea, sin calificarlo y sin rechazarlo. Bueno, y nada más déjame agregar otras dificultades. Va a haber muchos pensamientos y aburrimiento y somnolencia también son cosas que se te van a presentar, es natural, es normal. Si te pasa no es que no era para ti, es normal. Sí, sí, y eso que comentas, Maite, es lo que hay. O sea, si yo tengo aburrimiento, pues estoy aburrido, o sea, es la verdad. Así que son como netas, ¿no? Es ver las netas simplemente. Y sin juzgarlas, aceptarlas. Bueno, este ejercicio de meditación tan sencillo nos permite cambiar la forma en que nos relacionamos con la vida. O sea, y con la vida estoy diciendo personas, situaciones, todo. Porque empiezo a ver la vida de otra forma, aceptándola. Así como en la meditación acepto
cosas que a lo mejor no me gustan. En la vida acepto cosas que a lo mejor pensaba que no me gustan y las estoy aceptando. Cuando la acepto, probablemente se pierda esa energía que yo le puse, la energía de no me gusta, la energía de esto es malo, la energía de esto es tal, o al revés, es positivo, etc. Esta forma en la que nos movemos entre me gusta y no me gusta, se empieza a diluir un poco y nos permite ser más libres y ver la vida de otra forma. Sí, hay otro gozo. Ajá. Juan Pablo. Puedo agregar un poquito ya lo de Gerardo, esta relación que él comenta con la vida, que el ejercicio del mindfulness, al final de cuentas lo que estamos entrenando es la atención, ¿no? La atención a través de la conciencia nos permite relacionarnos con todo esto, pero inclusive con las cosas que tenemos, podemos observarlas desde una atención plena que no te deja dar las cosas por sentado y tampoco te pide querer algo más o agregarle algo más a las cosas. A final de cuentas, te da esa apertura de relacionarte con como lo comenta Gerardo, no solo con lo que me gusta y con lo que no me gusta, sino con todo de una manera como muy curiosa, muy atenta. Y es bien padre poder, no sé, o sea, como rendirle homenaje a las cosas que usas, ¿no? De una manera plena, ¿no? Tu ropa, los trastes, etcétera. O sea, un buen de cosas te lo permite a través de la atención y las experiencias se vuelven más ligeras y más enriquecedoras todas. No nada más es como contemplar un atardecer, ¿no? Puedes contemplar el arte, puedes contemplar las cosas más triviales como el papel, los periódicos, la publicidad, etcétera, desde una perspectiva más abierta y eso te permite que, que, que la vida cobre vida, me parece. Gracias, sí. ¿Alguien más quiere agregar algo para cerrar? Sara. Ujú. Pues sí, ya para cerrar, hay una frase, y creo que está en el libro de Kavindu, que meditar es, o mindfulness es, abrazar amablemente la totalidad que eres. Esa me encanta, porque y como dice Juan Pablo, o sea, abrazas la vida, abrazas el sufrimiento, abrazas lo que hay, lo que sea que haya, lo abrazas y luego lo sueltas y lo aceptándolo, ¿no? Entonces, y en vez de estar luchando y esto no lo quiero, y vives ahí en jaloneos. Entonces, a mí me encanta. Eso es como de verdad, te sientas a abrazar lo que hay y cambia. Tu vida se aligera y cambia. Así yo cerraría. Y yo también agregar que, porque eso ha sido clave para mí, que, o sea, tener un buen guía o mentor en la meditación. O sea, si bien, bueno, puedes hacer mucha investigación y puedes leer, eso también sirve un buen, y leer, y entonces eso te inspira, pero hay, pues yo creo que hay muy buenos mentores y ahora como todo cada vez es más online, entonces pues los puedes encontrar de manera online. O sea, Kavindu lo pueden encontrar ya como maestro online, ¿no? Si no están en México. Entonces creo que un buen mentor te va a saber guiar y pues te va a inspirar porque o sea, su experiencia, su conocimiento experiencial, sus aprendizajes, te los transmite. O sea, hay un tipo de transmisión no verbal que como que algo te irradia y entonces y te hace conectar y captar algo en ti. Bueno, eso está a lo mejor muy locochón, pero así yo lo siento, porque te pasa que ves a alguien y algo te transmite y dices, wow, o sea, esto me inspira, esto me sabe como que yo quiero de esto, ¿no? Entonces, pues buscan a un guía o un mentor que ves que tiene como algo que conecta contigo y que te esté enseñando para que tú seas tu maestro, no para que dependas de él. Ok, oigan, pues qué gusto, qué padre. Yo los invito a que compartan esta entrevista con otras personas a las que pueda servirles. En mi canal de YouTube hay meditaciones, Maite Valverde de Loyola. Hay meditaciones gratis específicas de mindfulness y también de otras cosas. En la página meditacionparalavida.org, ahí hay meditaciones de Kavindu. Hay algunas que son abiertas y gratis. ¿Alguien quiere decir algún otro recurso?
escuchen el podcast de Ale Medrano, de Mandarax. Juan Pablo. Yo nada más también recomendar que hay aplicaciones ya para celulares muy buenas. Waking Up de Sam Harris, buenísima. Insight Timer, donde encuentran también meditaciones de Kavindu y de cualquier índole de meditación que gusten. Y la otra que se llama Headspace, que también es muy buena para principiantes. Y sobre todo la literatura de Campayo, que es súper accesible para quien quiera, ¿no? El libro que nos compartieron, que se llama Mindfulness para Todos, está buenísimo para empezar con el tema a leer. Buenísimo. En español hay otra app que además es mexicana que se llama Atentamente y también es de mindfulness y tiene como cursitos gratis, que te van como guiando, que también está buena. Entonces, sí, yo quiero decir que, pues el tema de mindfulness se ha puesto de moda, pero no es una moda porque no es algo que surgió ahorita. Entonces, como que a veces cuando algo se pone de moda, pierde su magia, ¿no? Puede ser. Y yo creo que si se puso de moda es porque empezamos a ver un montón de personas que nos dimos cuenta que hace una diferencia notable en tu vida. Y entonces, pues empezó a comunicar y a contagiar y entonces, pues si se puso de moda, tiene razón de ser. Y los mayores beneficios de mindfulness vienen con el tiempo. O sea, como que al principio te das cuenta, yo siento que al principio te das cuenta de mil cosas y dices, órale, wow. De repente hay un momento desértico, como en cualquier disciplina, que primero wow y luego hay momentos desérticos, como que sientes que ya no te está dando mucho y después ahí empiezas a descubrir sutilezas. Entonces, mantener la práctica a través del tiempo y mantener pues la disciplina como algo sagrado, o sea, la disciplina es facultad, ciencia o arte. Entonces, el cultivar esa facultad y como una especie de ciencia contigo y con cómo funcionamos y un arte, literalmente, te va a dar, pues, no sé, frutos que secretos, como dicen por ahí, son secretos porque no los puedes explicar. Oigan, qué padre, gracias por, pues a todos los que estuvieron aquí con nosotros conectados, gracias por conectarse y escuchar y pues ya vi que hicieron algunas preguntas que nunca leí, pero creo que se pudieron responder algunas. Y, y también gracias a ustedes por este tiempo y este espacio, Sara, Juan Pablo, Gerardo, Ale. Me encantó compartir este espacio con ustedes. Estuvo padrísimo, gracias Maite. Estuvo padrísimo escuchar a mis compañeritos y compañerita. Gracias, Maite. Sí, qué padre. Gran Oigan, reunión, y gracias. conectamos en redes. Yo no sé si tienen redes, creo que Gerardo no, ¿verdad? Gerardo con dificultades tiene WhatsApp y por obligación casi, que qué rico, ¿eh? También la verdad es que... Qué Juan padre. Pablo, ¿tú tienes redes o algo así? Sí, pero nada dedicado a mindfulness aún. Ok, sí. Ahí puro Yo metal. tampoco dedicado a mindfulness. Mejor escuchen Mandarax, que no es de mindfulness, pero es de ciencia. Sí. Ok, pero Alita, ¿no? En Instagram estás como Alita o algo así. Alita-emo. Emo. Y Sara Arenas, ¿no? En Sí, Instagram. Sara Arenas 3, algo así. Sí. Sí, sí, no es saraarenas.com y ahí pueden ver la obra. Ah, claro, pues sí, la página, ¿verdad? Ujú. Ok, bueno, yo soy Maite Valverde Loyola. Un gusto y espero que esto les haya servido y que les inspire para cultivar la práctica. Ok, Gracias. pues buenas noches. Buenas noches, Maite, Buenas gracias. Chao. noches.